Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos durmiendo y dando vuelta y la cerveza helada, les habla el epistemólogo ebrio, Gabriel Parabano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pin. En este encuentro tenemos como pregunta: ¿las sociedades deciden qué es ciencia? Justificándonos desde las historias, las comunidades y las psicologías. En un podcast anterior, al menos la ciencia tiene un plan, revolución física o revolución científica, se trajo velozmente a un nombre, Thomas Kuhn, nacido en 1922 y muerto en 1996. Pero ¿quién era este tipo y por qué es importante para la filosofía de las ciencias? Bien, para responder esto tendremos que dar algunos elementos clásicos de la epistemología clásica. No muchos, porque bueno, eso ya es material para otro episodio y porque si no nos aburrimos mucho. La epistemología clásica es lo que vulgarmente se conoce como concepción heredada. Concepción heredada. ¿Y qué es esto? Bueno, es la idea estándar que unos físicos, unos químicos y unos matemáticos pactaron a la hora de hacer filosofía de las ciencias. Así nos encontramos nombres como Rudolf Carnap, nacido en 1891 y muerto en 1970, Carl Hempel, nacido en 1905 y muerto en 1997, y Bertrand Russell, nacido en 1872 y muerto en 1970. Carnap era integrante de lo que se llamaba el Círculo de Viena, Hempel era integrante de lo que se llamaba el Círculo de Berlín y Russell era integrante de lo que se llamaba el Círculo de Inglés. Es como el Señor de los Anillos, pero en epistemología. Y aunque tenían diferencias extraordinarias estos tres grupos sociales, es decir, el de Berlín, el inglés y el de Viena, que se desarrollarán después en otro episodio, uno para cada uno, lo que hoy nos tiene que interesar es lo que tenían en común, que creo que son más o menos cuatro cosas. Primero, creían que el progreso científico sucedía mediante la acumulación de certezas. Algo así como las certezas de la física de Einstein se ponían por encima de las certezas de física de Newton y las de Newton estaban por encima de las certezas de física de Aristóteles y así sucesivamente. Eran como ladrillos construyendo un enorme edificio de conocimiento. La idea del saber humano seguía una metáfora arquitectónica y la ciencia era el arquitecto que iba de a poco construyendo todo esto. 2. Creían en la verdad universal, es decir, una vez que se obtenía una certeza, esta certeza era inamovible, eterna y aplicable a todas las cosas. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Lo cual trajo enormes problemas cuando se relacionaba el tiempo y el espacio absoluto de Newton con el tiempo y el espacio relativo de Einstein. Es decir, como la búsqueda universal siempre queda un poco trunca cuando nos encontramos que dos autores que dicen cosas extremadamente verdaderas entran en conflicto. ¿El tiempo y el espacio es absoluto como dice Newton o es relativo como dice Einstein? Tercera característica, creían en la objetividad y en la racionalidad científica. Esto es, los científicos no trabajaban para llegar a fin de mes, ni por la fama, ni por intereses políticos, sino que trabajaban, entre comillas, por el amor al conocimiento. Lo que también supone que hay como un carácter neutral de la ciencia, es decir, la ciencia nunca es buena ni nunca es mala, solamente depende de cómo se use. Entonces se genera una situación muy extraña porque se asume que los científicos no tienen creencias insólitas, como tampoco son afectados por sentimientos tales como la envidia, el enojo o la frustración. Es decir, como si nunca hubiesen existido científicos religiosos o deprimidos o que no puedan llegar a fin de mes. Cuarta característica, creían que el método científico primaba por sobre todo. Así, no importaba quién era uno, ni de dónde venía o cómo se había formado, mientras siguieran los pasos clásicos del método científico, obtendría conocimiento certero. Así, de unos buenos valores de no discriminación del humano, se olvidaban también de la individualidad del sujeto, es decir, de su propia biografía. Estos cuatro elementos, progreso acumulativo, verdades universales, objetividad científica y ausencia del sujeto, son lo que termina definiendo la imagen de las ciencias entre 1920 y 1960. Es decir, por 40 años la idea de hacer ciencia era esta.
¿Recuerdan los que les mencioné hace un par de audios de las 7 características de la ciencia? Es decir, a qué se le llama ciencia, qué es una verdad científica, cómo se caracteriza el progreso, cuál es su método, qué analiza su filosofía y quiénes pueden hacer ciencia. Bueno, siguiendo la concepción heredada, aquí ciencia va a ser lo que hemos mencionado, un saber objetivo, racional y neutral. Y la verdad científica, que va a ser todo lo que es medible y predecible. Si es medible y predecible, es objetivo y es acumulable, por lo que el progreso científico será la suma cada vez más de verdades científicas. ¿Y cómo se obtienen estas verdades? Este conocimiento arquitectónico, muy fácil, con la inducción de lo probable, es decir, de particular general. Por ejemplo, este perro tiene 4 patas, este otro perro tiene 4 patas, este otro perro tiene 4 patas, luego todos los perros tienen 4 patas. Luego encuentro que otro mamífero, este gato tiene 4 patas, este toro tiene 4 patas, y luego digo, bueno, los mamíferos son cuadrúpedos, y así va la inducción, siempre lo más probable. O con la deducción desde leyes, es decir, si yo establezco una regularidad de fenómenos, por ejemplo, entre la presión que pueda haber en un cuerpo que se sumerge en un líquido, y digo que bueno, la flotabilidad va a depender de la presión que se da del objeto frente al volumen del líquido donde está alojado, y digo, bueno, a mayor volumen garantizo mayor flotabilidad, a menor volumen hay menor flotabilidad y cosas por el estilo. Entonces, la idea que está detrás de esta concepción heredada, que parece el nombre de una película de las Guerras de las Galaxias, concepción heredada, la venganza de los Jedis, no importa aquí quién tenga la bata, seguimos con el tema de los Jedis, sino aquel que siga el método. Básicamente la idea de la concepción heredada es la siguiente: dado que el mundo ya tiene leyes eternas y matemáticas, basta conseguir la receta científica y se obtendrá conocimiento que es verdadero y universal. Entonces, ¿de qué cuernos vive la filosofía de las ciencias durante la década del 20 y la década del 60? Y bueno, tiene que hacer un análisis lógico-analítico, es decir, estudiar cómo se escriben las leyes y cómo trabajará el científico. Entonces, durante el periodo de 1920 a 1960, la mayoría de los epistemólogos creían que el científico siempre hablaba en lenguaje matemático y lógico, es decir, hasta a la hora de comprar pan todos hablaban en términos matemáticos, y que no importaban sus sentimientos o su experiencia o las circunstancias de vida, porque solo debía repetir la receta para tener la maravillosa gastronomía de la ciencia. Y aunque sea sorprendente, aún en pleno siglo XXI, rige en parte el sentido común de la gente este modo de entender las ciencias. El programa de publicidad de la concepción heredada ha tenido tanto éxito que cuando a alguien se le pregunta en la calle, en el barrio, a un vecino, ¿qué es la ciencia?, la mayoría concibe esta forma de hacer ciencia al modo en que lo concebía la concepción heredada. Es decir, saberes que se suman unos a otros como piezas de un rompecabezas que está fijo y que cualquiera, en cualquier circunstancia, puede hacer ciencia, basta conseguir sus pasos del método y no importa si no tenés ni un mango para vivir. Pero, y este es un gran pero, en 1962 el molesto de Thomas Kuhn, doctor de física en la Universidad de Harvard, publica La estructura de las revoluciones científicas, en donde importa o roba o introduce, o como quieran decirle, nociones de la historiografía, de la sociología, de la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hace para poder comprender por qué la ciencia es como es y cómo la ciencia ha logrado estos maravillosos avances desde que surgió la modernidad. Es decir, desde el 1500 al 1962, ¿cómo carajo pasamos de tener solamente balas de cañón a elementos que podían llegar a la estratosfera? El mejor modo de comprender esta nueva forma de ver las ciencias que va a proponer Kuhn, que es claramente opositor a la concepción heredada, es siguiendo al propio Kuhn, vale la redundancia, es siguiéndolo en su publicación que se llama ¿Qué son las revoluciones científicas y otros textos?, de 1987. Es decir, es un pequeño libro de 150 páginas, 151 páginas, sacado 25 años después del bestseller que fue La estructura de las revoluciones científicas.
Sí, dije bestseller porque en 1962 los libros más vendidos no eran de autoayuda. Es una onda así como Harry Potter o qué sé yo, o de la saga Cosmos. Fue un momento que una sorpresa para él, porque él escribió un libro solamente de divulgación y pum para arriba. Y este libro, sacado 25 años después, es decir, en 1987, que se titula ¿Qué son las revoluciones científicas? Y otros textos, lo que hace es realizar un pequeño repaso y una corrección a sus ideas frente a críticas que fue recibiendo con el pasar de los años. Tienen que saber que cuando salió el texto La estructura de las revoluciones científicas de 1962, causó mucho revuelo, porque eliminó de cuajo la concepción heredada, la criticó de pe a pa y propuso una forma radicalmente distinta en la manera de entender a las ciencias y por lo tanto la filosofía de las ciencias. Este libro, la estructura es como medio complejo y no me dan ganas de explicarlo todo, pero sí me dan ganas de explicar lo que él escribe, que son las revoluciones científicas y estos textos, porque él hace un repaso que lo vuelve mucho más sencillo de traer y de divulgar. Después, si quieren o si se presenta la oportunidad, hacemos todo un lugar sobre Kuhn propiamente dicho y cómo se discuten sus ideas en la estructura de la revolución científica, que también es interesante. Pero bueno, en este libro de 1987 que se titula ¿Qué son las revoluciones científicas? Y otros textos, Kuhn nos relata la siguiente historia. Cito: leí por primera vez algunos de los escritos de Aristóteles sobre física en el verano de 1947, cuando era un estudiante graduado de física que intentaba preparar un estudio sobre el desarrollo de la mecánica con destino a un curso de ciencias para personas sin formación científica. No puede sorprender que me acercara a los textos de Aristóteles teniendo muy en clara en mi mente la mecánica newtoniana que había leído. Esperaba responder a la pregunta de ¿cuánta mecánica había sabido Aristóteles y cuánta había dejado para que la descubriera gente como Galileo o Newton? Bien, dada esa formulación, descubrí rápidamente que Aristóteles no sabía nada de mecánica. Había dejado todo a sus sucesores, principalmente los del siglo XVI y XVII. Esta conclusión era corriente y podría haber sido correcta en principio, pero yo la encontraba turbadora, porque mientras leía sus escritos, Aristóteles me parecía no solo un ignorante en mecánica, sino además un físico terriblemente malo. En particular, sus escritos sobre el movimiento me parecían llenos de errores garrafales, tanto en lo que se referiría a la lógica como a la observación. Sus conclusiones eran inverosímiles. Después de todo, Aristóteles había sido muy admirado codificador de la lógica. Durante casi 2 milenios después de su muerte, su trabajo desempeñó el mismo papel en la lógica que el de Euclides en la geometría. Además, Aristóteles había demostrado a menudo ser, como un naturalista, un observador extraordinariamente agudo, especialmente en biología. Sus escritos descriptivos proporcionaron modelos que fueron fundamentales en los siglos XVI y XVIII para la emergencia de la tradición biológica moderna. Entonces, ¿cómo era posible que su característico talento lo hubiera abandonado tan sistemáticamente cuando pasó al estudio del movimiento y la mecánica? Asimismo, si su talento lo había abandonado, ¿por qué sus escritos de física habían sido tomados tan seriamente durante tantos siglos después de su muerte? Estas preguntas me preocupaban. Podía creer fácilmente que Aristóteles hubiera tropezado, pero no que se hubiera desplomado totalmente al pasar a la física. ¿No podía ocurrir que la culpa fuera mía y no de Aristóteles? Quizás sus palabras no siempre habían significado exactamente lo mismo para él y sus contemporáneas que para mí y las mías. Con esta actitud continué esforzándome por comprender al texto. Y al final mis sospechas demostraron estar bien fundadas. Estaba sentado a mi mesa con el texto de La física de Aristóteles delante de mí y un bolígrafo de 4 colores en la mano.
Levantando los ojos, miré abstraídamente por la ventana y de mi habitación y aún retengo la imagen visual. Súbitamente, los fragmentos en mi cabeza se ordenaron por sí mismos de un modo nuevo, encajados todos a la vez. Se me abrió la boca, porque de pronto Aristóteles me pareció un físico realmente bueno, aunque de un tipo que yo no hubiera creído posible. Ahora podía comprender por qué había dicho lo que había dicho y cuál había sido su autoridad. Afirmaciones que me habían parecido previamente grandes errores, ahora me parecían, en el peor de los casos, errores de poca importancia dentro de una tradición poderosa y en general fructífera. Este tipo de experiencia, las piezas ordenándose súbitamente por sí mismas y apareciendo juntas de un modo nuevo, es la primera característica general del cambio revolucionario. Aunque las revoluciones científicas dejan mucho trabajo de limpieza que es necesario hacer poco a poco, el cambio fundamental no puede experimentarse de este modo, paso a paso. Por el contrario, implica una transformación relativamente súbita. Para concretar más todo esto, permítanme ilustrar algo de lo que estaba contenido en mi descubrimiento de un modo de leer la física aristotélica que daba sentido a los textos. Una primera ilustración será familiar para muchos y muchas de ustedes. Cuando el término movimiento aparece en la física aristotélica, se refiere al cambio en general, no solo al cambio de posición del cuerpo físico. El cambio de posición, que es el objeto exclusivo de la mecánica para Galileo y Newton, es, para Aristóteles, solo una de las varias subcategorías del movimiento. Otras subcategorías incluyen el crecimiento, por ejemplo, la transformación de una bellota en un roble, las alteraciones de intensidad, por ejemplo, el calentamiento de una barra de hierro, y varios cambios cualitativos más generales aún, por ejemplo, la transición de la enfermedad a la salud. Por consiguiente, aunque Aristóteles reconoce que las varias subcategorías no son iguales en todos los aspectos, subcaracterísticas básicas que son relevantes para el reconocimiento y el análisis del movimiento deben aplicarse a todos estos tipos de cambio. En cierto sentido, esto no es algo metafórico. Se considera que todas las variedades de cambios son semejantes, es decir, que constituyen una familia natural única. Fin cita. Primero, perdón por una cita tan extensa, pero me parecía que era una oportunidad de que Kuhn se defendiera a sí mismo. Segundo, repasemos un poco lo que nos ha dicho Kuhn. Tenía que dar un curso abierto a todo el público sobre física mecánica. Bien, entonces, para hacerlo entendible a cualquier hijo del vecino, es decir, el taxista, el verdulero, la vecina, la farmacéutica, cualquiera, o sea, para cualquiera que no se haya metido una vez sobre física mecánica. Entonces, ¿qué hice? Bueno, vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacerlo de una perspectiva histórica, porque la historia muchas veces permite entrar muy fácil a un tema del cual uno no es especialista. Pero ¿qué pasa? Kuhn quería hacer la perspectiva histórica respetando a la concepción heredada. Es decir, él quería mostrar el progreso científico, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿hasta dónde llegó Aristóteles con el conocimiento de física y desde dónde empezó Newton o Galileo? Bien, pero al leer el libro de física de Aristóteles se encontró con ¿qué? Con ejemplos de árboles creciendo, gente enfermándose y otras cosas que están muy alejadas de la física mecánica. Entonces, primera conclusión: Aristóteles no sabe ni papa. Pero luego sufre lo que Kuhn llama el ordenamiento de piezas. ¿Qué es esto? Es la experiencia de ver al mundo como lo veía el otro, como lo veía en este caso Aristóteles. Así se llega a una segunda conclusión: Aristóteles es un capo. La física aristotélica y la física newtoniana son radicalmente distintas porque el modo de ver y comprender al mundo es sustancialmente diferente. Para Aristóteles, el, entre comillas, movimiento es todo lo que cambia de estado, todo lo que cambia de estado.
todo lo que cambia de estado. Lo repito 3 veces, así se queda en la cabeza. Así encontramos árboles que crecen, personas que se enferman y las estaciones del año, todo lo que cambia de estado. Mientras que para Newton el movimiento es el cambio específico de la posición de un cuerpo específico. Para Newton el movimiento es el cambio específico de la posición de un cuerpo específico. De vuelta, para Newton el movimiento es el cambio específico de la posición de un cuerpo específico. Por lo que se ocupa únicamente de cuerpos que se mueven la idea de cambio en Newton. Por ejemplo, los planetas o las balas de cañón. Entonces notamos que las categorías son distintas. Para que el movimiento de Aristóteles o el movimiento de Newton tengan sentido, necesitan todo un mundo totalmente distinto, un mundo ordenado de formas específicas diferentes. Son distintos rompecabezas. Y esto va de la mano con la cultura en la que está inmerso Aristóteles o la cultura en la que está inmerso Newton, y también con la historia en la donde están inmersos. Y claramente con los problemas que se quieren solucionar. ¿Qué problema quería solucionar Newton y qué problema quería solucionar Aristóteles para que la idea de movimiento tenga sentido en cada una de sus perspectivas? Vamos, que Kuhn nos ha demostrado que el científico no es alguien abstracto, sino que tiene una biografía y una manera de ver al mundo que le orienta el modo de entender la información. Está bien. Para no extenderme mucho y porque la cerveza se está agotando, solo diré que Kuhn dirá, perdón la redundancia, que cada ciencia participa de una tradición, que esta tradición tiene cientos de años, 500 años, 1000 años, 200 años, la cual establece una disciplina de trabajo, así que si bien ahora se investiga y se hace ciencia de esta forma, no quiere decir que siempre se lo hará de tal manera. Antes se lo hizo de un modo distinto y mañana se lo hará de otro modo totalmente distinto. Pero es importante tener en cuenta que existe siempre una matriz disciplinar, una forma de trabajar que es histórica, que es cultural, que es social, que responde a una vida, y que esta permite que exista una comunidad de científicos, porque toda esta comunidad están ocupados a resolver problemas que le preocupan a los humanos de su propio tiempo. Newton quería resolver los problemas de sus congéneres, Aristóteles también, y los físicos actuales también. Es decir, los físicos del siglo XXI quieren resolver los problemas del siglo XXI, no del siglo V. Bien, entonces siempre uno está preocupado por personas, no por seres sin historia o que son totalmente ajenos. Entonces, ¿por qué queremos a Kuhn? Y nada más porque rehumanizó las ciencias. ¡Qué grande!